estamos con Manuel Merino, que es un amigo que conozco y que tiene un perfil bastante particular también. Manuel trabaja en la industria del analytics para Gaming. gaming, en IGT, ¿no? Así es. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Lo que tú ves un poco son el análisis de la data, de las señales y del rastro que te deja en las máquinas, ¿no? Que Así es. interacciona con los usuarios y con clientes. ¿Me cuentas un poquito acerca de eso? Claro, a ver, la empresa donde yo trabajo es una empresa que fabrica y vende las máquinas tragamonedas. O sea, nuestros clientes son los casinos. Entonces, lo que yo me encargo es poder de recolectar esa información y poder tomar decisiones en base a esa data. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en realidad? Nosotros cuantificamos la experiencia de los jugadores finales. Los jugadores finales son los que juegan en las máquinas tragamonedas. Ujú. Si bien nosotros no somos parte del casino, somos los proveedores de los casinos, igual a nosotros nos conviene tener una idea de cómo va nuestro producto en el mercado, ¿no? Ya sea en Latinoamérica, en Europa o Estados Unidos, que es donde abarca la empresa. Entonces, básicamente, en resumen, eso sería lo que hacemos nosotros. Claro, y aplica en realidad para todo tipo de industria, ¿no? O sea, hoy Así en es. día no solamente hablamos de máquinas, sino hablamos también de sistemas, de software, de aplicaciones, Así y es. en toda interacción vamos dejando rastros, ¿no? Vamos dejando Así es. justamente esas señales que quería preguntarte, ¿cuáles crees que son estas señales que un negocio debería considerar, leer, observar? Ok, yo creería definitivamente que uno tiene que identificar los indicadores más importantes, ¿no? Creo que son los famosos KPIs. Creo que yo siempre veo muchos analistas de datos que a veces hacen sus dashboards en Power BI, en diferentes herramientas de visualización. Y yo creería que tendríamos que identificar uno, que es la rentabilidad. Creo que el dinero es el que mueve a las empresas, es el que hace que las empresas sigan, en este caso, existiendo. Pero tiene que estar de la mano con el consumidor final. Tiene que ver con un comportamiento, porque los analistas no solamente vemos datos, lo que hacemos es medir comportamiento. Entonces tendríamos que encontrar diferentes indicadores que no subsistan solos, sino que tengan de la mano con otras herramientas o con otros indicadores que nos permitan. Voy a dar el ejemplo en las máquinas tragamonedas. A mí no me importa mucho saber cuánto es el promedio que gana una máquina si no lo comparo con algo. Tengo que compararlo con algo. Ujú. ¿Con qué yo puedo decir, estoy haciendo, voy a lanzar cualquier número, $50 por día? Y ahí eso es bueno, es malo, no lo sé, tengo que compararlo con algo. Entonces, uno primero tiene que identificar el problema del negocio, tiene que ver los dolores del negocio, sea donde sea el campo donde está haciendo. Entonces, yo creería que esa es una de las primeras preguntas que tendríamos que realizar nosotros mismos como analistas. Y bueno, ya luego todo va influyendo, pero tenemos que saber cuáles son esos indicadores clave. Claro. Y tú has dicho algo importante, o sea, porque tenemos los indicadores, tenemos un poco todos estos rastros que nos va dejando el consumidor, que pueden ir formando patrones, y por otro lado tenemos qué es lo que quiere la empresa, Así es. finalmente, ¿no? O sea, cuáles son estos objetivos de negocio, y puede variar, porque a veces dice, sí, las empresas quieren crecer, sí, pero puedes crecer de diferentes maneras, ¿no? Entonces, hay momentos en los que la empresa se enfoca mucho en ventas, Ujú. hay otros momentos en los que se va a enfocar mucho, de repente, en rentabilidad, ¿no? O en eficiencias, o en rendimientos. O sea, hay que ver mucho también desde la persona que dirige la empresa o desde los mismos dueños hacia dónde están apuntando, cuál es su visión, ¿no? Me parece interesante. Y justo comentábamos un poquito acerca de los patrones, Ujú. porque no todos los datos son iguales, ¿no? Exacto. Hay datos que nos pueden revelar algo más. Ujú. ¿Cómo puedes identificar, cómo puedes discriminar, saber si un dato realmente te sirve, como tiene todo ese potencial? Claro. Yo tengo como una regla básica, o sea, un patrón creo que todos lo entendemos como algo que se repite, ¿no? Ujú. Algo que se repite, algo que tiene las mismas características cada cierto tiempo. Entonces, si un dato tiene estas características que se repite frecuentemente, de por sí ya es un candidato a que sea un patrón. Pero no solamente tiene que ser eso, consideraría que también tendría que ver la forma en cómo aplicarlo en el negocio, o sea, tiene que tener un significado en el negocio. ¿De qué me sirve que yo venda máquinas tragamonedas y yo sepa que se venden panetones todos los 12 de diciembre? O sea, tienes que tener una data que pueda, en este caso, aterrizar en el negocio y que se pueda accionar también. Entonces, estas tres características consideraría yo que vendría a ser para que exista un patrón en un fenómeno. Entonces,
Existen muchas técnicas, ¿no? Muchas técnicas estadísticas, etcétera, pero creo que consideraría que también la experiencia de la persona que trabaja N años en una empresa puede identificarlo rápidamente, pero esas son las tres características clave que yo veo para que exista un patrón. Ok. Y también, de nuevo, como que creo que debe estar alineado a lo que es importante para la empresa, Ujú, ¿no? No sé, exacto, por ejemplo, si yo veo que el 50% de mis clientes se van, me están dejando de comprar, o sea, yo tengo que entrar y tengo que ver, y si veo que es algo reiterativo, eso ha sido durante los últimos 3, 4 meses, ahí tiene que estar pasando algo que yo tengo que resolver. O sea, tengo que exacto. entrar, Tomar mirar acción. y puedo luego de eso, recién con todo ese conocimiento, poder tomar alguna acción, ¿no? Así es, tal cual. Sí, este tema de los datos, hoy en día ya hablamos de todo el mundo, los datos están inmersos en todo, ¿no? Pero a veces también podemos cometer errores. ¿Cuáles crees que son los errores que las empresas cometen cuando quieren analizar datos? Es una muy buena pregunta, incluso me ha pasado en mis inicios, es de poder realizar, uno quiere realizar diferentes o aplicar diferentes técnicas. A veces uno se enfoca tanto, voy a aplicar la técnica más sofisticada, quiero hacer el mejor dashboard, lo que sea, pero no se hacen la pregunta, ¿cuál es el objetivo del negocio? ¿Cuál es el dolor del negocio? Creo que tenemos que hacernos preguntas primero antes de poder pensar en una estrategia, ¿no? Yo he visto muchos casos que hay chicos que realizan dashboards increíbles, muy bonitos, estéticamente bien, pero al final cuando van al directorio o van con la gerente, con la gerenta, le dicen ya, pero ¿qué decisión tomo aquí? Entonces no responden problemáticas del negocio. Entonces yo creería que las empresas deberían hacerse esas preguntas antes de poner en práctica algún tipo de técnica analítica, estadística o lo que sea, incluso machine learning, que posiblemente hablemos más adelante. Pero creo que eso sería lo más importante y eso es lo que están cometiendo muchas empresas hoy en día. Claro, sí, sí, me hace, o sea, ¿qué cosa voy a solucionar? Porque al final uno está en la empresa Exacto. para generar soluciones, para aportar valor, y eso lo haces mejorando, tomando decisiones que mejoren, que te permitan alcanzar tus objetivos. Eh, por ejemplo, me acuerdo también algunos casos que he podido ver, que a veces pasa que las personas no quieren dejar de usar el Excel, Ok. ¿no? O sea, sí, voy a tener mi dashboard, pero yo necesito tener, no sé si es como un tema de Ujú. costumbre o que, bueno, me ha pasado también, ¿no? O sea, yo soy también de las que el Excel es lo máximo y realmente es una súper herramienta, pero ya estamos en un tiempo en el que la automatización sí nos genera un valor real. A veces tú dices, oye, son 30 minutos. 30 minutos que me demora hacerlo, así que normal lo voy a hacer, no necesito un proyecto para automatizar, ¿no? Lo puedo hacer cada 30 minutos. Pero el problema de no tenerlo, o sea, de demandar esos 30 minutos, implica que tú de repente hagas ese análisis una vez al mes o Ok. cuando te lo pide el jefe, el Jefe. gerente, cuando lo necesitas. Y en realidad los datos, yo creo que los datos en realidad forman parte de un ciclo vivo, ¿no? Yo no necesito solamente ver la foto, ¿no? Sino en realidad yo tendría que monitorear y es más, mejor si me generan alertas, Claro. mejor si estoy eh, con la mente en el negocio, pero ya alguien está haciendo ese análisis y yo puedo solamente como que tener esas señales para poder profundizar en el momento en que lo necesite, ¿no? Entonces, ese tema también del Excel, o sea, de pensar que más un tema, es más que el tema del Excel, es el tema de realmente yo entender que los datos pueden ser una herramienta muy valiosa en la medida en que las tenga disponibles, Así es, la ¿no? disponibilidad. Y sobre todo también una de las cosas que veo en el que fallan muchas empresas, sobre todo las pequeñas, por ahí también algunas que grandes, es no tener la filosofía data driven, que se conoce así, como una filosofía en el que cualquier acción que se vaya a hacer, no están pensando en un futuro que se podría aplicar algo en datos. Yo conozco empresas que manejan todavía sus bases de datos en Google Sheets o siguen en Excel. Ahora, Excel, yo por ejemplo uso en mi día a día Excel, pero hay que saber cuándo usar Excel. A veces tienes un Excel de una cierta cantidad de observaciones que pueden llegar a medio millón o incluso al millón
y ya eso se vuelve exacto, Inmanejable, no, inmanejable, no se inmanejable, puede. total, Entonces es momento de migrar. Puedes usar Excel perfecto, pero ¿para qué específicamente? Entonces, claro. bueno, tener la filosofía data driven creo que es importantísimo hoy en día. Cualquier acción que quieras tomar, cualquier campaña de marketing o lo que sea, tiene que ser pensado en un futuro esto, en qué lo podría usar, ¿no? ¿Qué me podría a mí permitir esta información de repente tomar decisiones en un futuro? Aplicar una serie de tiempo, aplicar técnicas estadísticas, machine learning, lo que sea, pero pensar que esa información que voy a guardar me va a servir. Hay muchas personas que guardan una columna sin criterio, o sea, guardan Mm, categorías con coma, no le ponen slash, o sea, no hay ese criterio para poder guardar de adecuadamente. estandarización, de pensar más bien con este Exacto, chip de, oye, necesito tener, que viene del concepto de calidad, ¿no? De que mi data tiene que ser de calidad. Eh, Justo me estás haciendo recordar uh-huh, que también tuvimos un caso, ¿no? Para automatizar uh-huh, este estado financiero que es súper importante, ¿no? Un flujo de caja, claro, ¿no? Y ya lo quiero automatizar, pero luego en el camino me voy dando cuenta de que hay problemas en el proceso inclusive y que tiene que ver mucho con el orden, ¿no? Y la organización, donde no tenía categorizadas, por ejemplo, no sé, algunas variables que sí son clave, ok, ¿no? O ok, sea, quería ver la data por centro de costo o por centro de beneficio, pero no tenía esa categorización previa de mi base de datos, o sea, mi información no bajaba así, cierto, entonces cierto. no puedes hacer esa automatización si es que no tienes la data preparada. Eso es muy cierto. Y sí, he visto muchos casos en el que en algún momento hay profesionales que quieren ya dar ese siguiente paso, automatizar, hacer una migración o lo que sea, y cuando ven la data histórica es un mundo terrible, porque nadie pensó en el futuro que se podría hacer, ¿no? Entonces, creo que esa es una también de las problemáticas que he podido observar en mi experiencia en algunas empresas. Sí, sí. Y también desde el lado más de negocio nos tocó una vez eh, era una empresa que, pues, una empresa grande que Ujú. cotiza en bolsa y como cotizas en bolsa necesitas tus estados financieros y tu información financiera es auditable, ¿no? Y se rige por también normas Ok, financieras, ¿no? Y esta empresa, eh, por este tema de la ley, de que tenía que estar como que alineada a todos estos procesos, ujú, necesitaba, por ejemplo, un cálculo de una NIF 9, por ok, decirte un ejemplo, y te exigía el reglamento que lo tengas tipo trimestralmente, ok, ¿ya? trimestralmente, Pero este gerente en realidad dijo, no, yo no lo necesito trimestralmente, yo lo necesito mensual. mensual, ok, ¿No? Porque en él su visión era esta data no solamente como para presentar y como para pasar los checks de la auditoría, yo la necesito porque pues, la línea calcula la pérdida esperada, ok, ¿no? Entonces yo necesito tener esa información y tener control sobre lo que va a pasar para poder tener una mejor gestión. Entonces, eso también viene desde la decisión de las personas que lideran la organización de realmente poner énfasis y poner en valor su data, ok, ¿no? ok, vale, Sí, sí, eso me pareció interesante que me estaba sí. acordando. Eh, y que Tantos casos que hay, ¿no? sí, de verdad que hay tantos casos, y un poco también es que tenemos que ser preparados, ¿no? Sí, Ahora hablamos mucho también del machine learning. ajá. ¿Qué es el machine learning? Ok, Machine Learning. Machine Learning de por sí tiene un concepto muy duro, voy a tratar de hacerlo lo En más simple fácil, posible. facilito, facilito. Machine Learning de por sí, me imagino que todos hemos escuchado de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, o incluso hoy día se escucha mucho de ese campo. La Machine Learning viene ya desde hace muchos años atrás, ya es una subdisciplina de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que busca el Machine Learning? Busca aprender patrones o comportamientos, ¿ya? Para tomar decisiones. Es como que tú le das inteligencia o le das esa parte para que aprenda una máquina. Cuando digo aprenda, entre comillas, es porque en realidad ese aprendizaje es en base a algoritmos o métodos matemáticos muy sofisticados. Es como, Ujú. por ejemplo, si yo trabajara en banca y quisiera saber, viene Elizabeth, me dice, Manuel, quiero un préstamo de 100.000 soles. ¿Cómo sé yo que Elizabeth me va a pagar? Entonces, el banco tiene modelos previos que en base a las características de Elizabeth puedo pronosticar.
¿Paga o no paga? ¿Default o no default? Es un ejemplo. Pero ese es un ejemplo, por ejemplo, en el caso de banca, también hay cómo segmentar a los clientes, por ejemplo, en marketing o de repente en áreas como retail o tarjetas de crédito. He visto muy seguido que a veces nos dan promociones, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué ganarías tú dándole una promoción a alguien que de repente invierte más en ir al cine, en comer más, pero no viaja? Pero le das muchas promociones de que viaje, de que vaya a tal vuelo o hoteles. Entonces no están segmentados bien. Existen métodos también de segmentación para poder ver en base a características y patrones cuáles son esos clientes que tienen características en común, ¿no? También Machine Learning puede hacer eso, ¿no? Y bueno, y muchas cosas más, ¿no? Pero Machine Learning como tal, en resumen, en base a datos, tú le enseñas cómo tomar decisiones en base a comportamiento, ¿no? Claro. Dentro hay toda una sofisticación tremenda, matemática, Sí, estadística, algoritmos, pero en resumen te podría decir eso. sí. Por ejemplo, para hacer una comparación, y ahí tú me dices si estoy bien o si estoy mal, Vale. pero, por ejemplo, en el caso de la programación Ajá. tradicional, clásica, que yo he llevado, así, no me gusta mucho la programación, pero Ok. pues algo de noción tengo. Entonces, para tú poder programar, en realidad lo que tienes que hacer es crear una secuencia de pasos, de comandos, ¿no? Que tienen una lógica. Exacto. Para poder concretar algo, ¿no? Entonces tú le vas diciendo, en un algoritmo, vas diciendo qué cosa hacer y qué paso seguir, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3. En el caso ese es el caso de la programación tradicional, clásica, ¿no? Pero en el caso de la IA, ¿no? Del Machine Learning, lo que una vez escuché era que se da el aprendizaje de otra forma, ¿no? Ya no tú le tienes que decir exactamente cuáles van a ser los pasos o la secuencia a seguir, sino que lo hace más bien como lo hacen los niños, decían, ¿no? Por ejemplo, los niños aprenden mucho de su entorno natural y lo hacen a través de la observación, ¿no? Por ejemplo, si un niño va al parque repetidas veces y ve, no sé, pues, unos animalitos, unos perritos, que se comportan de cierta forma, que siempre están con su dueño y más o menos ya los ubica, sabe que hay de diferentes tamaños, sabe que hay de diferentes, no sé, colores, ¿no? Entonces es como que a la inteligencia artificial tú le das imágenes, muchas imágenes de perritos, ¿no? Entonces poco a poco aprende a reconocer y a categorizar, ¿no? Y etiquetar y decir, esto es un perrito. Entonces esa es la forma en la que aprende y por eso es que se dice que más bien tiene como esa capacidad de aprendizaje, esa inteligencia, ¿no? Que en realidad es una capacidad de reconocer, de categorizar, ¿no? ¿Qué opinas? El ejemplo está interesante. Ahora, si bien la programación tradicional, ¿no? Incluso hay enfoques en cómo programar, ¿no? Una programación secuencial, funcional, programación orientada a objetos, esa es otra historia también, pero como tú dices, es darle una lógica. Exacto. Quiero que hagas Full esto, lógica. Defines una variable, esta variable la sumas, la multiplicas con tanta, o haces un recorrido, un bucle, ¿no? Eso es lo que es la programación tradicional. Ya. ¿Qué es Machine Learning desde el punto de vista de programación? Si bien tú le das data, en realidad el tema de que aprenda o que piense, en realidad todos son algoritmos vivos. O sea, incluso existen enfoques dentro del Machine Learning, ¿no? Por ejemplo, existen enfoques que son aprendizajes supervisados o aprendizajes no supervisados. Incluso hay más, reforzados, etcétera, pero estos son los que más se usan. Cuando son supervisados es porque están supervisados por un especialista. Por ejemplo, lo que tú mencionaste de dar una categoría. Yo te puedo dar muchas imágenes del número 1 en diferentes formas, pero alguien ya le pone la categoría 1. El especialista le pone la categoría 1. Yo te puedo dar una base de datos de repente de pacientes con muchas características, nivel de colesterol, edad, presión diastólica, etc. Y al final el médico está sano o enfermo del corazón, por ejemplo. Está sano del corazón, check. Está enfermo, X, ¿no? Y así. Ya. Esa, por ejemplo, forma de ver el Machine Learning es dándole la categoría supervisada. O sea, ya. Y ahora, ¿qué vendría a ser la siguiente lógica? Tú a tu programa le vas a dar como, todo se convierte ya matemáticamente, una matriz de datos,
¿ya? Le das una matriz de datos, le dices, estos datos, ya, con estas características, tienen este diagnóstico. Tenemos que encontrar una forma matemática para poder que cuando yo le dé unas nuevas características, me tome la decisión. Para hacerlo un poco más fácil, por ejemplo, en el colegio, nosotros hemos llevado de repente funciones, f de x es igual a x más 1. Si yo evalúo x y evaluado en 1, el resultado es 1 más 1 sería 2. O f de x es igual a x al cuadrado. Ya, fx como la función, ¿no? Como la función, ¿no? F evaluado en 2 es 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la función? La función agarra un conjunto o un número y lo que hace es lo transforma a otro número. Estamos, eso es lo que hace una función. Entonces, imagínate que viene Elizabeth con 3 características: nivel de colesterol, presión diastólica y edad. Entonces, con esos 3 números, le aplico una función y me da enferma o sana. ¿Te das cuenta? Entonces, eso en realidad, lo que dicen que piensa o que aprende, en realidad es lo que hace la función. Entonces, ¿cuál es lo interesante? A ver, encuentra esa función. Claro. Esa función, ¿no? Esa función que puede ser también, no siempre es una función, sino puede ser algoritmos que hacen pasos, pero esta correspondencia que hace de un conjunto de números a una salida, son los modelos de Machine Learning. En este caso, en el enfoque supervisado, porque tienen una etiqueta, ¿ya? Entonces, ese es el enfoque supervisado. ¿Cuál es el enfoque no supervisado? El enfoque no supervisado es cuando tienes las mismas características, pero no tienes una etiqueta. Yo puedo tener, por ejemplo, una empresa en retail, ¿no? En esta empresa en retail yo tengo características de todos mis compradores, todos mis clientes, pero no sabes una etiqueta así como el sano o enfermo, o el que te paga, no te paga, no tienes una característica. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hace el aprendizaje no supervisado? En base a las características, busca lo que llamamos en un momento patrones, busca las características más similares entre sí, usa técnicas matemáticas, etc. Y ahí lo que te permite este enfoque de Machine Learning, que es el no supervisado, es encontrar un grupo de personas que tienen ciertas características, otro grupo que tiene ciertas características, y tú vas evaluando, mira, este grupo de personas consumen más viajes al extranjero. Este grupo de personas consume más en educación, ¿sí? Invierten mucho en educación y tú le vas poniendo nombres a estos segmentos y así puedes tomar decisión, ¿no? De repente le das más promociones en viajes, en hoteles, más promociones con universidades, convenios, etc. Entonces, ese es el enfoque que daríamos en Machine Learning en específico, ¿no? De las imágenes que dijiste, es un enfoque más incluso especializado de Machine Learning, que es el Deep Learning. El Deep Learning es un aprendizaje más profundo, donde ya no solamente son características, sino pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, en general videos incluso. Ya es incluso necesitas más capacidad computacional, etcétera, ¿no? Pero en resumen, te lo podría decir así. Entonces, no necesariamente es que piensan o aprendan. En realidad, tú le estás dando una información, construyes esta función que te estoy diciendo y ahí viene el detalle. Claro. ¿Cómo construyes esa función? Claro, porque sí se habla mucho esto de realmente si es inteligencia Exacto. o no es inteligencia, que solamente las personas o los humanos somos los que tenemos esa capacidad. Y en realidad creo que el término de repente no es el que tan exacto. Puede confundir, ¿no? Puede confundir, exacto, sí, puede confundir. Pero creo que querían destacar justamente esa capacidad de poder generar estos patrones un poco de forma autónoma, ¿no? Que se asemeja a una capacidad de aprendizaje. Pero claro, siempre detrás está obviamente el componente humano. Exacto. que tiene que dirigir, que tiene que dar el contexto, que tiene que orientar. Exacto. Y sobre todo que tiene que aprovechar toda esa capacidad de cómputo, de procesamiento, ¿no? Que esa es la diferencia, ¿no? A veces dicen, oye, no, la IA puede ser mejor. ¿Qué opinas? Podría ser mejor. Mira, incluso yo diría que cada semana vemos un nuevo avance de la inteligencia artificial. Ahora se habla mucho de la inteligencia artificial, pero es la generativa en realidad. La Sí. inteligencia artificial generativa. Es la que ha llegado más, la que ha democratizado, ha llegado más, ¿no? Exacto. Porque lo ven en el ChatGPT, Eso. ¿no? O sea, pero no es solo eso. Exacto, o sea, la inteligencia artificial, como mencioné, tiene varios enfoques. Uno de ellos es Machine Learning, otro es la IA generativa, pero que nació
gracias al Machine Learning. ¿Por qué? Sí. Porque nació gracias al Machine Learning Claro, esa es la supervisado. base, claro. El Deep Learning se fue más allá y creó la IA generativa, la inteligencia artificial generativa. Ahora, lo que mencionas, a veces el nombre puede ser confuso, ¿no? Y la IA generativa se ha democratizado más. ¿Por qué? Porque lo puede usar cualquier persona. Claro, Machine Learning no claro, necesariamente. y es porque, si bien es cierto, tiene toda la base matemática, Sí. estadística, el machine learning, tiene este componente de lenguaje, de la programación de Claro, un poco lenguaje, más técnico ¿no? también. Machine Sí, Learning es más es más técnico. técnico, Sí, sí, es definitivamente verdad, es más técnico. definitivamente. Pero claro, creo que la IA generativa lo que tiene es que tú te puedes comunicar a través del lenguaje natural, Eso, has ¿no? dicho la palabra clave. En la programación nosotros lo que hacemos, nosotros hablamos en lenguaje natural, las máquinas en lenguaje máquina. ¿Cómo le damos instrucciones? Para eso nacieron los lenguajes de programación. Entonces lo que está haciendo el humano en este momento es encontrar una forma de que con nuestro lenguaje natural le demos instrucciones directamente, ¿no? Sí, Entonces a eso, través de exacto, justamente esta IA generativa tenemos esta exacto. especie de transformación de esos lenguajes para poder hacer que hagan cosas por nosotros. Exacto, y eso es muy interesante. Antes se usaba la compilación, la interpretación y ahora se usan las IAs generativas en base a los largos modelos de lenguaje o las LLMs que Exacto. hoy le llamamos, ¿no? Es interesante y todo el mundo de las LLMs es increíble. Si tú supieras lo que hay detrás de lo que te responde el ChatGPT, te ¿Qué hay vuelves detrás? loca. Bueno, ¿Qué hay detrás? para ponerlo simple, se basa mucho en probabilidades y obviamente muchas de las cosas técnicas de software, de ingeniería, hay mucha ingeniería detrás. En la parte matemática es probabilidades. Es como que yo te diga, Elizabeth se va a, puede ser correr, comer, lo que sea, puede ser muchas cosas, pero como la IA sabe qué responderte. Entonces, en el mundo de la inteligencia artificial generativa o los modelos largos de lenguaje, LLMs, existen definiciones. No sé si ustedes han escuchado lo que se llaman los tokens, ¿no? Los Claro. tokens creo que se paran escuchando a cada rato. Los tokens es como la unidad mínima que vamos a tener en el lenguaje. Por ejemplo, podemos entenderlo como una palabra. Cada palabra que digas podrías entenderlo como un token, Sí, es ¿no? un poco menos, Es un creo. poco menos, exacto, pero Pero bueno, sí, para para ejemplos hacerlo fácil, prácticos. podríamos decir que un token sea una palabra. Entonces, las empresas, las empresas como Anthropic, como OpenAI y otras, te cobran por tokens, ¿cierto? Entonces, mientras más tokens usas, más te van a cobrar. Es algo que también a mí me hace pensar, ¿no? Sobre todo nosotros que trabajamos con IA y Ajá, desarrollamos productos, soluciones, claro. que, o sea, es como que a dónde vamos a llegar en el sentido que cada vez esto se democratiza más. Ajá, Hay más personas que tienen la opción de generar un producto de IA, identificar claro. por ahí algún problema y solucionarlo porque ya no es tan complicado. Eh, pero luego es, oye, y la IA realmente y todos estos modelos también tienen un respaldo físico, Sí, ¿no? O sea, no, definitivamente. no es solamente como todo ese poder de procesamiento realmente tiene también una base física que es como que tiene un límite, Sí. ¿no? A veces pensamos, oye, esto y a dónde va a llegar, y bueno, nos imaginamos también el mundo como los supersónicos, y en realidad creo que hemos alcanzado bastante, y Sí, siempre es esta pregunta, ¿dónde vamos, no? ¿Qué más puede venir? Pero me hace pensar justamente esta velocidad con la que esto está, o este alcance tan grande que está teniendo, ujú. que justamente va a llegar un momento en el que también esto se va a hacer más caro, Yo creo que sí. O ¿no? sea, definitivamente, justo de lo que te estaba explicando de los tokens, ¿no? Solamente para cerrar la idea, ¿no? Del Malísimo. cómo completa la oración, ¿no? De Elizabeth, es una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que Elizabeth diga tal token dado los tokens que he dado anteriormente? Entonces, es una probabilidad en realidad, probabilidad condicional. Hay teoremas dentro, ¿no? Teoría de Markov, etcétera. Pero es probabilidades, es la probabilidad. Si tú te sientas a ver y analizar todo lo que hay detrás, es una construcción tremenda matemáticamente hablando. Entonces, al final lo que está haciendo es la IA captura tu prompt, lo que llamamos prompt, que es el mensaje o la indicación que tú le das a la inteligencia artificial generativa, lee tu prompt, internamente ve un modelo, todo un modelo LM, un transformer, etcétera,
y te responde o sea, toda una sección de tokens da un nuevo token. Luego esto lo vuelve a meter, otro token, y así, otro token, y así. Imagínate cuántos procesos internos Sí. hace. Entonces, esos procesos demoran muchísimo, pero lo hacen muy rápido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el procesamiento, en este caso, tarjetas de video, toda la memoria que se Sí. necesita quemar para hacer Has esas. hablado del respaldo físico, ¿no? Y también para el Sí, almacenamiento y la cantidad de data. exacto, exacto. Y sé que hay lugares, obviamente, donde estos jugadores grandes tienen pues ahí sus centros de bases de datos, Sí, pero data están como, centers. sí, pero cada vez necesitan más recursos físicos para que puedan estar bien, frío, Sí, sí, ¿no? exacto, la Entonces, temperatura la también. energía que se necesita también para eso, y no es que todo sea gaseoso, ¿no? Tiene un tema físico que yo creo que sí tiene un límite, ¿no? O sea, Sí, también hay que pensarlo con responsabilidades de ese lado. sí, definitivamente. Incluso ya se habla de la huella de agua que deja la inteligencia artificial, La ¿no? huella de agua, qué Sí, sí, interesante. se habla mucho de eso. Pude investigar sobre eso, pero lo que estoy viendo actualmente no se diferencia tanto de lo que usamos. A ver, un pedazo de carne que te comes puede gastar más agua que tus prompts que usas. Se puede Claro, hablar mucho, incluso he leído y escuchado que incluso reutilizan esa agua, ¿no? Porque en realidad es para poder enfriar esos grandes servidores que sí, se sí, tienen. sí, sí. Pero bueno, me imagino que en un futuro la ingeniería energética va a ser un boom también. Eso para mí es algo que por ahí que si quieren estudiar algo para el futuro, todo lo que Sí, tenga que ver con energía, con el medio ambiente, bueno, es súper así importante. es. Y claro, como tú dices, sí, sí pueden haber estas comparaciones, pero creo que la I es algo nuevo que estamos adoptando, ¿no? Así O sea, es. no necesariamente está reemplazando algún producto que ya teníamos, ¿no? Sino es como una Una revolución. revolución, nos está repotenciando en Sí, realidad. Sí, es increíble. Yo, por ejemplo, para hacer algo en específico que me hubiese demorado meses o incluso años, lo sí. puedo hacer en una noche, gracias a la inteligencia artificial. Sí, Es sí, sí, increíble. es increíble. Y bueno, entonces, ya que hemos hablado sobre todo este contexto, Ujú, yendo ya un poco al lado del negocio, de las claro. empresas, ¿qué características, qué condiciones debería tener una empresa? Porque hoy todos queremos aprovechar este poder de la IA. ¿Qué condiciones, qué características debería tener la empresa para poder comenzar a utilizar IA? Ok, es una gran pregunta. Yo diría que en la calidad de datos, o sea, yo no puedo hacer ningún modelo que te he explicado si no tengo datos, y mucho menos si tienen una mala calidad. Entonces, creo que primero la empresa debería tener una filosofía data-driven, deberíamos tener la seguridad de tener una data con calidad, ¿no? Incluso se habla mucho de lo que es el gobierno de datos, o el data governance, es importantísimo, creería yo. Yo veo muchas situaciones en diferentes empresas que te puedo lanzar diferentes áreas, finanzas, logística, ventas, y una misma variable que se llame, no sé, una variable X, tienen precios distintos o números distintos. Y eso no puede suceder. Todos deben tener el mismo insumo, deberían tener un mismo base de datos o repositorio, o datamart, data lake, lo que sea, pero todos deberían tener ese mismo insumo. Entonces, yo creo que hay un gran reto para las empresas es en ver la calidad de sus datos, ¿ok? Muchos se quieren quedar en Excel y lo he visto de cerca en otras Sí, lo empresas. Sí, hablamos, lo he sí. visto mucho de cerca que se quedan en Excel. O sea, usar Excel para tu día a día está bien, pero para almacenar la data importante, ahí tendríamos que replantear la idea, ¿no? Y ver la calidad, como te digo, calidad de datos, ¿no? ¿Cuál es la calidad de datos que tú tienes? Incluso hay enfoques, creo que el enfoque medallón, si no me equivoco, que hay datos en diferentes etapas, bronce, plata y oro. Ujú. Cada uno pasa por un proceso de transformación y, por ejemplo, la versión plata es una data que ya está un poquito mejor que la bronce y ahí puedes tomar decisiones, el Claro. oro, machine learning, etcétera. Entonces, creo que lo más importante es la calidad de los datos. Sí, sí, yo también diría que es una de las variables que más pesa. Pero bueno, las empresas están en diferentes estadios de madurez con Exacto, respecto a este enfoque que tú exacto. dices data driven, ¿no? Que no es otra cosa que toda la empresa esté alineada a poner en valor los datos o a saber que los datos en algún momento te van a servir, te van a ayudar a tomar decisiones, que tengo
responsables de cuidar los datos, que tengo a alguien que revise la data en los momentos en los que considere necesario para mi negocio. Eh, y todo esto sí te lo da el gobierno de datos, ¿no? Que te da como Así ese es. marco, ¿no? Que te dice cuáles son un poco los dominios de la información, cuáles son las reglas, y un poco te ayuda a estructurarlo. Ujú. Pero no todas las empresas lo tienen, ¿no? Sí nos ha Es pasado cierto. también que a veces eh, vemos que hay mucha iniciativa, hay mucho trabajo, hay muchas ganas de automatizar, pero cuando vemos un poco más profundo, hay justamente problemas todavía en el proceso, ¿no? En el proceso de que ya quiero automatizar y quiero tener un indicador todos los días a las 7 de la mañana, perfecto. Pero para poder crear ese indicador necesito justamente variables que hoy en día las tengo, pero no tengo todas. Claro. Algunas todavía las sigo o recogiendo de manera manual o sigo haciendo cálculos como que aproximados, o realmente no están en mi control, las tengo que pedir a un tercero, ¿no? Entonces termina habiendo un desorden Sí, y no es posible automatizar el desorden, es cierto. ¿no? Es muy cierto. Este, sí, pero pasa, ¿no? Muchas veces terminan siendo un problema de organización, de orden, más allá que de tecnología. Sí, eso es muy cierto. Y hay veces, me imagino que de repente te has encontrado con empresas que quieren automatización, inteligencia artificial, pero no están preparadas todavía para eso. Exacto, y la IA lo que hace es como que amplificar o multiplicar con ese poder de procesamiento, puede multiplicar todas esas capacidades, pero si tienes mala data, lo que va a multiplicar son problemas, ¿no? Porque te va Sí, a dar sí, algo que es totalmente fuera de la realidad. así es. Hay una frase, garbage in, garbage out, ¿no? Si entra Sí, basura, sale sí, basura. sí, sí, claro. Bueno, sí, súper interesante. Eh, y en el tema de Machine Learning, Ujú. ¿para que una empresa, cómo una empresa lo podría aplicar? Bueno, aquí va a depender mucho, primero, de la información que tenga, de la data que tenga. No puedo hacer un modelo predictivo con 10 datos o con 20 datos, ¿no? Claro. Incluso teóricamente los modelos tienen mejor peso cuando tienes miles o cientos de datos. Entonces, tendríamos que replantearnos primero, ¿tengo la cantidad necesaria de información para que mi modelo aprenda lo que hemos hablado que Ujú. aprender? ¿No? Tengo que darle un patrón para poder construir esta maquinita que te digo, que es, por eso se llama machine, ¿no? Por esa maquinita que aprende de esos datos que te he dado para dar una salida. Tendríamos que identificar primero qué tipo de objetivos tengo como empresa, ¿no? Como les mencioné, Machine Learning tiene diferentes enfoques, enfoque supervisado, enfoque no supervisado y otros más, ¿ya? Eh, y tendrías que identificar incluso qué tipo de variables quieres predecir. Creo que la mayoría de personas siempre quieren predecir las cosas, quieren predecir ventas, o quieren, Exacto, justo, ¿no? justo iba por eso, ¿no? Las personas, bueno, en el negocio uno, ¿qué más quisiera que saber qué es lo que va a pasar en el mercado, ¿no? Exacto, Con las ventas, ver los presupuestos, ver por ahí la competencia, los segmentos, ¿no? los Si hay algún nuevo segmentos. segmento al que yo puedo primero, pues, entrar con algún producto diferenciado, Exacto, ¿no? eso es importante también, la segmentación de tus clientes o de algún comportamiento en específico, también te lo puede brindar el Machine Learning, pero todo va a depender, uno, de la calidad de tus datos y también de la cantidad de datos que tengas, del nivel de madurez, diría yo, de la empresa, ¿no? Yo creo que si eres una empresa que todavía maneja puro Excel, o que, por ejemplo, no tiene una gran cantidad de datos, todavía estás en proceso de poder construir esa información para irte a Machine Learning. ¿Podrías aplicar algunos modelos? Tal vez, pero los modelos de verdad de Machine Learning manejan miles. Si tú vieras las empresas, incluso en el Perú, las empresas más grandes que trabajan con la última tecnología de ciencia de datos, todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, Machine Learning, es la banca. La banca siempre lo vas a ver en vanguardia en este tipo de tecnologías y ellos manejan data pues diaria, ¿no? Incluso cada minuto se hace una transferencia bancaria. Que justamente por eso, ¿no? Exacto, Lo que tú dices es verdad, ¿no? O sea, creo que los que están subidos primero a la ola son los bancos, sí, quizás por ahí también algunas empresas de retail, pero son los que tienen la información, justo lo que hablábamos al inicio, ¿no? De sí. todas estas señales o rastros que te deja la interacción de las personas a través de estas máquinas, productos, Yo me imagino que ha aplicaciones. sido por la necesidad también, ¿no? Ellos Sí, manejan una gran cantidad de información, manejan dinero.
¿no? Manejan también. dinero, entonces me imagino que alrededor de los años las necesidades de buscar formas en poder solucionar este tipo de problemáticas y adelantarse a lo que va a venir, les ha obligado a poder, en este caso, hacer uso de estas herramientas. Antes usaban modelos econométricos, etcétera, ¿no? En el tiempo se han ido al machine learning. Claro. Incluso análisis de supervivencia, que es técnicas estadísticas también que he visto que usan los bancos, pero en general usan diferentes técnicas. También retail, el que mencionaste también. También, bueno, yo también tengo un podcast en el que hago entrevistas, ¿no? En el Sí, que hago entrevistas y he podido capturar, por ejemplo, información de diferentes campos, ¿no? Por ejemplo, en retail he visto que sí usan, en banca ya dijimos, también en telecomunicaciones, ¿no? Todas las empresas de telecomunicaciones también tienen sus puestos de data scientist. He podido también ver cómo en la parte de minería están intentando aplicar también el tema de machine sí. learning, usan mucho la parte analítica de datos, o también proceso de mejora continua, ¿no? Creo que es otro tema más, pero he visto que se inclinan más por eso. Y también otras áreas que posiblemente recién estén empezando en aplicar todo el mundo de la inteligencia artificial. He visto sector educativo en universidades que quieren o tienen la necesidad de poder pronosticar cuándo un alumno se nos va, ¿no? En realidad, si te percatas que un alumno se te vaya, si tú siendo una universidad privada, por ejemplo, es un ingreso menos, ¿no? Entonces, tienes que pronosticar la deserción de estudiantes, por ejemplo. Es otra de las cosas que he podido ir observando o campos que aquí en el Claro. Perú se están No, el aplicando. análisis de la deserción es súper importante Sí. en todos los negocios porque nunca es, o sea, por lo general no es aleatorio, ¿no? Hay algún patrón, Ajá. algo que está haciendo la competencia, algo que en lo que yo tengo que mejorar, que no me estoy dando cuenta, ¿no? Entonces, siempre por ahí te dice cosas que hacer, que trabajar. Bueno, yo creería entonces, por lo que me dices, Ujú. que estamos más bien en un momento en el que es vital estar preparado, Sí, ¿no? O sea, definitivamente. prepararnos desde la empresa, comenzar a checar la data que tengo. O sea, comenzar a checar primero de los objetivos de hacia dónde va mi negocio, cuáles podrían ser estos indicadores claves que necesito y si es que tengo data que lo soporte, ¿no? Y si no, comenzar a construir esas bases de datos, comenzar a revisar, a identificar responsables para un poco ver Sí, la calidad de la data, ¿no? O sea, todo este tiempo de preparación creo que debería ser prioridad en sí. las empresas. Es el primer paso, ¿no? Crear su gobierno de datos, como le decimos, ¿no? Gobierno de Sí, datos para que puedan tener la calidad necesaria para poder aplicar más cosas en el futuro. claro. Y el tema del gobierno de datos tampoco es que sea como, no tengo que comprar algo nuevo, No, claro. ¿no? Es más bien como adoptar este mindset, tener justamente claros cuáles son los roles, o sea, y toda esta Exacto, estructura, todo este exacto. marco que tengo que tener alrededor de gobernar la data y considerarla que es un elemento valioso y Sí, que tiene un ciclo vivo dentro de mi proceso, así ¿no? es muy cierto. Muchas personas a veces o muchas empresas que he visto que los dueños de repente ya tienen una edad mucho mayor y subestiman el tema de la data, ¿no? Que por experiencia tomo la decisión. Creo que ya estamos en un momento que otra empresa, tu competencia, si usa los datos, te puede ganar. Sí, Así es. totalmente. Bueno, y también quería preguntarte, o no quería dejar de Ajá. preguntarte, eh, nosotros podemos tener el mejor dashboard, la data, con la calidad A1, hemos hecho bien la tarea, nos hemos preparado, tenemos todo listo, tenemos los KPIs, pero a veces aún así no podemos convencer, porque al final dentro de las empresas las decisiones no solamente dependen de uno, ¿no? O Ujú. sea, dependen, hay que convencer al gerente, hay que Sí, convencer luego al comité, al dueño, de que se puedan hacer grandes cambios, así es. ¿no? Entonces ahí es importante un concepto que es el data storytelling y Mm. que tú lo manejas súper bien. Cierto, data storytelling es un tema importante, creo yo, hoy en día. Creo que el storytelling es la forma en cómo puedes mandar un mensaje contando una historia en base a emociones. Los seres humanos somos emocionales, ¿no? Por más frío que sea la persona que está escuchando eso, todos tenemos emociones, ¿no? Y hay un ejemplo que siempre hago en mis sesiones es, ¿cuándo ha sido la última vez que has hecho una conferencia? Posiblemente ha sido hace unos meses o incluso el año pasado, puede ser, ¿no?
y les hago la pregunta, ¿ustedes se acuerdan de lo que han dicho los ponentes? Lo más probable es que no te acuerdes casi ni más de la mitad. Entonces, pero ¿por qué si te acuerdas algo que sí pasó hace 10, 20 años en tu niñez? A veces tenemos recuerdos vivos de cómo las pasábamos en nuestra niñez, con nuestros seres queridos, amigos, etcétera. ¿Por qué eso sí recuerdas, pero algo que pasó hace poco Mm, no recuerdas? Es porque en ese momento te generó una emoción. Entonces, hay una conexión muy fuerte con la memoria, con el recuerdo y con la emoción. Entonces, uno de los grandes, de repente, comentarios que podríamos dar o sugerencias es que cuando contemos, en este caso, un dato, una información, sea tratando de conectar con emociones, ¿no? Si sabes que a tu gerente, ¿qué le va a emocionar más? Hoy vamos a ganar dinero, ¿cierto? Entonces, trata de llevar una historia por ahí. No le digas, nuestra ganancia va a ser de 2%, o le digas, vamos a ganar 2.000 soles. O tienes que decirle, oye, esta hay una oportunidad mejor de poder ganar más y así diferenciarnos del resto. O sea, trata de claro, emocionarlo más. Entonces, claro, consolidar el liderazgo, o podemos ser exacto, primeros en este exacto, nuevo ¿no? segmento, nueva categoría, Así es. sí, claro, dependiendo mucho de también por dónde va. Exacto, porque también hay tipos jefes también. No me metas mucho Dime directo, al directo al anda grano. al grano. Pero en general creo que este tema del storytelling aplica para todo, Sí, ¿no? Para comunicar y vender mejor hasta uno mismo cuando va a postular a un trabajo, cuando tienes que presentar, tienes que vender a la gente que emprende y que tiene que estar en este proceso de buscar ya sea socios, clientes, ¿no? Entonces el sí, tema del así es. storytelling creo que es súper importante. A mí me parece, me parece muy bien que también lo hayas trabajado. Bueno, Manuel tiene toda una base estadística, matemática, tienes una... Has estudiado Yo estudié computación, computación científica, que es matemática computacional. claro, pero tienes una Exacto. maestría en Sí, estadística estoy haciendo la tesis en la maestría estadística y matemática. estás haciendo una carrera en Y estoy en la estadística. segunda carrera en estadística, sí. Pero aún así, también me parece súper esa preocupación por tener estas habilidades más de comunicación, ¿no? Creo que Es es importante, importante sí. hoy en día. Sí, es muy importante. Cuando salí de la universidad y me choqué con, yo estaba en un mundo muy científico, en el mundo corporativo era totalmente distinto y hay una necesidad. ¿Y qué habilidades justamente crees que deban desarrollar los equipos dentro de las empresas, ¿no? Para poder enfrentarse a esta nueva era. Ok, yo creo que deben preguntar mucho. Se debe de preguntar mucho, hay que ser muy preguntones en este caso para saber cuáles son esas necesidades Y hacer buenas que... preguntas. Ah, también, definitivamente. Pues ahí va el segundo punto, que es el criterio. Creería que el criterio es importantísimo, ¿no? Incluso yo creo que lo que te diferencia de un junior con alguien senior o con alguien más experiencia es el criterio, no de repente las tecnologías que uses, sino el criterio. El criterio Totalmente. es lo que te va a diferenciar. Entonces yo diría que deberíamos desarrollar la capacidad de saber preguntar, porque unos tienen vergüenza incluso de preguntar. Saber preguntar y luego lo que tú dices, el criterio. Tus preguntas tienen que tener sentido. El criterio en base al negocio, a lo que tú quieras. Y diría yo que ya no podemos escaparnos de los datos, ¿no? O sea, escaparnos de los datos hoy en día ya es imposible. De repente, comenzar a conocer cómo puedo yo interpretar datos. Conceptos básicos de estadística descriptiva te pueden diferenciar del resto. ¿Qué es una media? ¿Qué es una mediana? ¿No? ¿Cómo se dispersan los datos? El tema de la lógica, ¿no? O Exacto, sea, qué significa un dato atípico, un dato disperso, en qué influye. Entonces, cualquier tipo y esta es también otra sugerencia, cualquier tipo de indicador, dato estadístico, resultado de machine learning que tú realices, tienes que aplicarlo, tienes que tener una acción. Porque si no tiene una acción, ¿de qué sirve que lo hayas hecho? ¿No? Entonces, yo creería que cualquier tipo de cálculo, indicador, aplicación o tecnología que uses con datos, toma una acción. Eso te va a hacer diferente también. sí, claro que sí, de acuerdo totalmente. Y ya para ir cerrando, Ujú. ¿qué señales crees que deberían aprender a leer mejor las empresas? Bueno, ya hemos hablado bastante de los datos, la calidad de los datos. ¿Por ahí algo se te ocurre más? Yo creería que todas las empresas al final tienen un consumidor final. Creo que es importante saber entender el comportamiento de las personas, ¿no? El comportamiento de las personas es al final las compras que te dan a ti, el que te decidan que la empresa o que un consumidor vaya a comprar a ti como empresa,
se basa en que tú entiendes el comportamiento de esa persona. Si tú eres una persona que va mucho al cine y sabes y te dan promociones, vas a querer seguir yendo al cine, ¿no? O me dan ofertas y sé que siempre como en ciertos restaurantes de carnes y me dan ofertas de carnes, voy a seguir querer yendo ahí. Entonces, las empresas que sepan capturar el comportamiento de los clientes finales, que son al final los consumidores, creo que van a tener una ventaja. Entonces, podríamos apuntar a saber cómo cuantificar el comportamiento de esos clientes finales. Y diría que podría ir a ser ese camino interesante. Sí, sí, totalmente. Y hay algo que ha cambiado, ¿no? Yo inclusive empecé trabajando en investigación de mercados, Ok, ¿no? No sé si te comenté sí. alguna vez, pero hacíamos investigación. O sea, siempre conocer al consumidor ha sido como la directriz base, ¿no? Pero creo que lo que ha cambiado son los tiempos, ¿no? Porque antes podíamos hacer un estudio, Ujú. podíamos tomarnos 3 meses, entender como que ya los resultados, 2 meses, pero ahora ya estos procesos de conocer al consumidor son muchísimo más cortos, ¿no? Porque ya tenemos la información Ujú. y ya tenemos inclusive estas automatizaciones que ya nos dan indicadores y que ya hablamos esto de que la data vive, ¿no? Porque está cambiando constantemente. Entonces, ya las decisiones también no pueden esperar tantos ciclos, ¿no? Entonces, claro, ahora también todo se ha modernizado, Exacto, la investigación de mercados también, porque ya hay nuevos caminos, ¿no? Nuevas exacto. herramientas. Entonces, yo diría que eso es súper importante. Lo ha sido desde siempre conocer al consumidor. Bueno, yo soy marketera también, tengo mucho tiempo en marketing, he visto marcas y creo que es la base del negocio, ¿no? Sí, Entonces, creo que la velocidad sería un poco lo que ha entrado a tallar y lo que te obliga como empresa a tener estos procesos de conocimiento del consumidor muchísimo más rápidos. sí, es muy cierto. Uh Y -huh. justo los comportamientos hoy en día están siendo muy cambiantes. Hay muchas personas que de un momento a otro cambian de gusto y se van a Es que otro lado. estamos, claro, estamos Exacto, expuestos a tantos estímulos, porque como exacto. ya se conoce, entonces las empresas están, tú lo has dicho, ¿no? Están Ujú. por ahí como que la promoción, que ya tienen tu ubicación, tienen ya el Exacto. patrón de tus preferencias de salida los viernes o los sábados, entonces es como Eso es que cierto. estamos en un mundo mucho más eh, donde todas esas interacciones Todo es se dan, dinámico, es rápido, dinámico, sí, así sí, es. sí, 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 entonces Sí. tenemos que estar mucho más preparados. Así es. Bueno, para terminar, Manuel, te agradezco Ujú. muchísimo. Aquí vienen como unas preguntitas así Ok, rápidas, ok, tipo a ver. ping-pong. eh, a ver, ¿velocidad o precisión? Yo diría velocidad para explorar y precisión para tomar decisiones. Ya, me gustó, me gustó. Eh, ¿Cuál crees que es el mayor mito sobre la IA? ¿Qué nos va a reemplazar? Nos va a repotenciar, diría yo. Claro. Yo creo que ahí también, si no te quedas dormido, ¿no? Claro, También, o sea, esa es la idea, claro, ¿no? claro, Pero uno tiene que también prepararse. claro. Quien te va a reemplazar no va a ser la IA, te va a reemplazar una persona que sepa usar la Exacto, IA. claro, sí. ¿Qué indicador es el que miraría siempre en una empresa? Si me iría solamente uno, me iría por la rentabilidad. Ok. Y esta pregunta me gusta. ¿Qué habilidad crees que es la que te abrió más puertas hasta ahora? Uf, creería yo que la capacidad de poder mandar un mensaje o poder hacer fácil un mensaje, algún conocimiento muy técnico y muy duro. Ah, mira, qué Sí, importante. diría eso, Qué sí. importante. Bueno, y también estamos aquí un poco con ese objetivo. Sí, sí. um, ¿Y cuál crees que es la habilidad humana que no debería perderse con la tecnología? Uf, creería yo que la capacidad de análisis, ¿no? Y el criterio, que lo he mencionado mucho, ¿no? Al Sí, por final, supuesto. ninguna inteligencia artificial debería reemplazar ese criterio de las personas. Y finalmente, un mensaje para quienes quieren adueñarse del futuro, pero todavía no saben por dónde empezar. Bueno, hay muchas formas para hacerlo. Diría yo que hay que estar preparados, ¿no? El mundo está cambiando, las oportunidades van a venir, pero siempre y cuando que estén preparados, que tan preparados estemos. Entonces, hay muchas tecnologías hoy en día, como las inteligencias artificiales que hemos mencionado el día de hoy,
Pero empecemos primero en el punto en que te quisieras especializar. Busca una problemática, busca algo en que quisieras especializarte. O si ya tienes tu empresa, verifica qué es lo que necesita tu empresa para seguir repotenciando. ¿Necesitas estudiar estadística? Estudia más estadística. Finanzas, más finanzas, lo que sea. Y usa la tecnología. Trata de poder saber cuáles son las nuevas tendencias que hay hoy en día y usar esas herramientas a tu favor, pero que no te reemplacen. O para que no te reemplace. Sí, Claro. buenísimo, Manuel, muchísimas Gracias gracias. a ti. Me pasó muy bien. Ya, Así que igualmente, ya, muy, muy bonita la entrevista. que se repita. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias.